Un saludo a todos la gente que participa en este congreso de la Mitra. Hoy día vamos a hablar de la sonda estacionaria. Es un tema, la sonda estacionaria es como el Espíritu Santo en las estaciones de radio. Todos saben que existen, pero lastimosamente nadie las ve. Entonces vamos a tratar hoy día de explicarlas un poco, de dónde nace y todo esto, cómo se puede interpretar todo esto. Y hay una parte que vamos a dejar para la otra ponencia, porque digamos es muy poco 40 minutos para explicar realmente y bien sentir y aprender lo que son las ondas estacionarias. ¿Ok? Entonces, mira, el sistema es bien sencillo. Usted generalmente en una estación de radio tiene un transmisor, tiene una antena, ¿ya? El transmisor tiene una impedancia de salida, la antena tiene una impedancia de entrada y una línea. Si la impedancia de la antena no corresponde a la impedancia del transmisor y de la línea, ustedes todos saben, una parte de la energía va a la antena y lastimosamente una parte de esa energía regresa aquí al transmisor. Entonces, lo podemos ver aquí ¿cómo se llama? De otra forma. ¿Ya? Aquí está el transmisor, ¿ok? Esto genera esta onda que se ve aquí, ¿ya? ¿Cómo se llama? En forma azul. ¿Ya? Si hay poca estacionaria, esta onda regresa, la vemos aquí en color rojo, y vamos a ver más tarde que estas dos ondas se sobreponen, se superponen, y va a crear un padrón, una forma de onda especial, ¿ya? ¿Cómo se llama? Que va a ser de tal manera que estas ondas estacionarias se van a quedar como fija, entre comillas, fija, ¿ya? En la línea, ¿ya? Entonces, si podemos ver aquí, digamos, el diagrama, vemos que aquí tengo la onda directa, ¿ya? Aquí lo vamos a ver con un pequeño video. Fíjense bien. Usted ve las ondas directas, las ondas reflejadas, y esto lo que le quería mostrar, que crea un padrón similar a una modulación de amplitud a lo largo de la línea. ¿Ya? En cierta parte, aquí cuando las ondas ¿ya? Se sobreponen, ¿ya? Aquí tiene un máximo, y en este caso usted ve que la onda directa y la reflejada están opuestos, entonces tiene un mínimo. Entonces tengo máximos y un mínimo. Lo importante recalcar aquí, y eso es tremendamente importante, es que entre el transmisor y la antena, esto es lo que se ve. Usted no ve en forma separada las ondas reflejadas y las ondas estacionarias y las ondas directas. Usted ve esto, es como una modulación de AM, ¿ok? A la gran diferencia que en AM usted tiene su portadora y la que le modula es un señal de audio. No, aquí es la misma frecuencia, pero crea unos máximos, unos mínimos, ¿ya? Y en este diagrama, lo vamos a ver más tarde, el 1 aquí es la potencia que transmito y esto es la potencia que llega a la antena. Si tengo onda estacionaria, usted ve que lo que me entra y lo que me sale no es exactamente lo mismo. Entonces, la onda estacionaria que queda en la línea tiene este padrón. Entonces, no tiene otro. Usted, lo vamos a ver más tarde, para poder discernir las ondas directas o las ondas reflejadas, vamos a tener que insertar un dispositivo especial. Pero tal cual es lo que hay en la línea. Es una modulación AM, acuérdense de esto. ¿Ok? Perdón. Está. Aquí es el mismo padrón. Usted ve aquí tiene más la ondulación o más, si usted quiere, la modulación es fuerte, más tengo ondas estacionarias. Aquí usted la ve, es ligeramente leve. Solo lo que hay que fijarse entre el máximo y el mínimo, el máximo y el mínimo. Y aquí es el caso extremo, ¿ya? Donde, por ejemplo, la línea
al final pues, la antena está abierta en cortocircuito, toda la energía que va, todo me regresa. Usted ve, yo mandaba 1 y ahora me llega al doble. ¿Ok? Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, esto lo podemos ver muy bien con la carta de Smith. Esto nos va a enseñar muchísimas cosas. Esto lo veremos un poco más tarde. Aquí está. Yo, si tengo una impedancia, cualquier impedancia, pongo este punto, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Si trazo un círculo aquí, puedo leer directamente la relación de onda estacionaria aquí, directamente sobre este eje. Por ejemplo, aquí es 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 3, 4, 5, 10, hasta infinito. Entonces, aquí, este vector aquí, del centro hasta el tope, eso sería mi onda directa. Y esto es mi onda reflejada, que sería aquí. ¿Ok? Entonces tengo una onda directa, la que va del transmisor hacia la antena, y eso es lo que me regresa. Estas dos se sobreponen y crea el padrón que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Ahora, ¿qué vemos? Vemos que en esta superposición de onda que hay en la línea hay un máximo y hay un mínimo. Entonces, ¿qué es la relación de onda estacionaria? Es simplemente la relación en voltaje, aquí falta la V, la relación en voltaje de las ondas estacionarias. Es la relación entre esta tensión máxima y esta tensión mínima. ¿Ok? Esto siempre es más grande que esto. Entonces, la relación de onda estacionaria es un número, no es una unidad, porque aquí son voltios sobre voltios, es un número, no tiene unidad, pero tiene un valor mínimo de 1. Cuando esto igual a esto, significa que no hay nada. Aquí no hay máximo, no hay mínimo. ¿Ok? Y, ¿cómo se llama? Lo máximo que puede llegar es al infinito. Es decir, que cuando esto está tan grande y el otro, esto llega aquí al mínimo. Entonces varía entre 1 y el infinito. Ahora, yo, por ejemplo, puedo expresar también la relación de estacionaria, no directamente con un máximo o con un mínimo, pero con un coeficiente de reflexión. ¿Qué es el coeficiente de reflexión? Es tan sencillo. Si mi impedancia estaba aquí, ¿ok? Trazo mi círculo, ese es un vector que tiene esta amplitud aquí, ¿ok? De aquí hasta aquí que hago girar. Al girar obviamente me genera esta onda. Esta relación entre esta distancia sobre esta distancia, que es la onda que mando, eso es el coeficiente de reflexión. Entonces, eso sí, esto siempre es más pequeño que 1, porque ¿cómo se llama? Esta dimensión, ¿ya? Es siempre más pequeño que esto. Entonces, usted lo puede ver aquí, esa es mi onda que mando. Sobre esto aumento esta parte, el coeficiente de reflexión, que me da V máximo, y si sustraigo el coeficiente de reflexión, aquí, ese es V mínimo. Entonces, hemos visto que por definición, la relación de onda estacionaria es la tensión máxima sobre la tensión mínima y se la puede expresar también con el coeficiente de reflexión. Esto siempre es menor a 1, esto siempre mayor que 1. Esto, atención, es un vector y en esta parte aquí es positivo, aquí es negativo, por esto que se toma el módulo, no se toma en cuenta en esta fórmula el signo. Ahora, eso es el coeficiente de reflexión. ¿Ok? Ahora, si de este punto que tengo aquí, que es mi impedancia, yo tomo el vector que va de aquí hasta aquí y lo hago girar, ¿ya? Tengo este padrón exactamente aquí. Veo que cuando estoy aquí directamente, es la onda que tengo directa,
más el coeficiente de reflexión. Este punto aquí vectorialmente llegaría a esto, y cuando mi vector está al revés, que llegaría aquí, tengo mi onda directa menos el coeficiente de reflexión. La resultante sería esto, que sería este valor. Entonces aquí tengo la tensión máxima y tengo ¿cómo se llama? La tensión mínima. Entonces resumimos, ¿ya? ¿Qué es la relación de onda estacionaria? Es por definición la relación entre la tensión máxima y la tensión mínima que hay en este padrón de onda estacionaria que está en la línea, que se parece a una modulación AM. Acuérdase, cuando ve una línea de transmisión entre un transmisor o una antena, con su ojo ya tiene que ver modulación AM. Poca onda estacionaria, la ondulación es pequeña. No hay onda estacionaria, la onda es tal cual como esto. Más hay ondulaciones, es decir, más hay profundidad de modulación, más tengo relación de estacionario. Otra forma de expresarlo, que vamos a ver que es muy importante, es utilizando el coeficiente de reflexión. Es esta amplitud. Aquí, sobre la onda que va al transmisor, se suma y aquí se resta. Aquí se suma, aquí se resta. Esto es el coeficiente de reflexión. Esto, uno más esto, se llama coeficiente de transmisión. Coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión. ¿Ok? Bueno, entonces originalmente ya se medía la relación de onda estacionaria en el pasado con este instrumento. ¿Qué es esto? En una línea coaxial lo hace una fisura, muevo una sonda que conecta un voltímetro y veo que hay máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Yo con mi voltímetro leo esto, el voltaje máximo, no sé, 8 voltios, mínimo 2 voltios, 8 sobre 2, relación de estacionaria 4. Anotar que este padrón se repite cada media onda, ¿ya? Y esto equivale a un círculo de la carta de Smith. O la distancia entre un máximo y un mínimo equivale a un cuarto de onda. Ese es un modelo, ese es otro, bueno, bellísimo. Obviamente, vamos a ver más tarde que no se utiliza más esta clase de equipos hoy día, pero la noción de relación de onda estacionaria viene a partir de estos bellísimos y antiguos instrumentos. ¿Ok? Esto aquí ¿ves? Es exactamente lo mismo, entonces se desplaza la línea coaxial aquí es ranurada, se desplaza el cursor aquí y ve el máximo, el mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Ok? Bueno, eso es exactamente lo mismo. Está. Entonces, en la definición de relación estacionaria, hemos visto que históricamente se usaba este aparatito y es tan fácil, se lo conecta ya a un voltímetro y al mover esto, el cursor aquí sobre la línea, usted se ve la parte central aquí de la línea coaxial, se leía el máximo y el mínimo. Pero esto tiene una gran desventaja. Bueno, eso es de laboratorio, no se puede poner mucha potencia. Si se pone potencia por la fisura, va a irradiar energía, todo esto. Entonces, esta clase de medida se utiliza en laboratorio todavía, en microondas, todo esto. No sé si todavía es muy útil, pero hoy día, y más que todo para gran potencias, ya no se puede utilizar este sistema. Entonces, no se va a leer directamente la relación de onda estacionaria haciendo la relación de estos dos voltajes. Ya no existe más. Se va a utilizar, se va a medir el coeficiente de reflexión y vía una fórmula se va a convertir en relación de onda estacionaria. Por ejemplo, igual, aquí el coeficiente de reflexión es la tensión máxima sobre la tensión mínima. Si las impedancias son la misma,
la tensión máxima al cuadrado sobre la impedancia es la potencia. Entonces yo puedo expresar el coeficiente de reflexión también con potencia. Entonces esta fórmula la puedo convertir aquí. Entonces yo ahora en mi línea tengo que insertar un instrumento aquí para poder separar las ondas directas de las ondas reflejadas, porque en mi línea mismo no las veo, no las puedo ver. Hemos visto que parecía a una modulación tipo AM. Entonces yo ahora, para poder tener una medida de la tensión directa y de la tensión reflejada, es decir, lo que va al transmisor, del transmisor que va a la antena, la tensión directa va a llegar aquí y lo que me regresa va a llegar en este puerto. Entonces tengo que forzosamente insertar algo, ¿ya? Para recuperar mi onda directa de mi onda reflejada. Si no hago esto, no lo puedo hacer. Si quiero leer las ondas estacionarias como esto, tengo que utilizar esta línea ranurada. Bueno, entonces se inserta en la línea lo que se llama un acoplador direccional. Bueno, aquí es de potencia, hay de varias formas todo esto, pero el principio siempre es lo mismo. Pasa la energía por aquí, en un puerto voy a recuperar las ondas directas, en el otro voy a recuperar las ondas reflejadas. ¿Ya? Entonces, vemos aquí, eso se llama un acoplador direccional. Yo cuando entro la señal aquí, acuérdense, en el sentido de la señal, la primera puerta que está pegado a donde entra la señal, siempre tengo la energía directa, la señal directa que va a la antena. Y si me regreso a onda estacionaria, acuérdense, la primera puerta directamente a donde regresa la señal, aquí tengo la señal de las ondas reflejadas que me llega aquí. Entonces, o puedo utilizar un acoplador direccional, o hay este modelo que todo conoce, que es el famoso BIRT, ¿ya? Al girar aquí la pastilla, de este lado, voy aquí, entonces voy a leer aquí la potencia directa, y si la giro de este lado, voy a leer la potencia, ¿ya? Reflejada. Puede existir aquí también eso es una parte de salida de un amplificador de FM, lo vamos a ver aquí más en detalle. Aquí es la entrada del filtro, entonces es un capacitor aquí, esta placa, ¿ya? Usando el dieléctrico, el epoxi, y abajo es una placa completamente metálica. Ese es un sándwich, es un capacitor, la bobina, capacitor, bobina, todo esto. Bueno, ese es un filtro pasa abajo, y usted ve la salida aquí, es la línea principal, esto va a la antena, y está acoplada, dos líneas. Entonces, en el sentido directo aquí, capto la señal, y aquí es mi detector, que me va a convertir esta potencia que va aquí en tensión, y esto lo va a ir a mi vatímetro, me va a leer la potencia directa, y de lo que regresa de mi antena, aquí tengo la potencia reflejada, igual, eso es un RF, la convierte en una tensión DC, y aquí esto va a ir a mi instrumento, y voy a leer aquí la potencia ya reflejada. Entonces, veamos aquí un esquema un poco más preciso. Tengo, por ejemplo, la salida de mi transmisor, eso es mi acoplador direccional. Hemos visto que siempre hay una línea directa que va a la antena. La puerta que está directamente pegada a la entrada, esto es donde yo puedo recuperar mi energía directa, de la potencia directa que va a la antena, y aquí es reflejada. Ahora, aquí es un diagrama que le va a mostrar realmente, entre comillas, el defecto que tiene este instrumento. Porque si eso es mi energía de entrada, ¿ok? Tanta tensión, ¿ok? Esto va a la antena, y esto me regresa, entonces la reflejada viene aquí, la tensión directa viene aquí, pero que vemos que en la puerta donde hay la potencia reflejada, me regresa lo que viene de la antena,
pero mi acoplador direccional no es perfecto. Parte de esa energía que tiene que venir aquí también se acopla directamente aquí. Entonces, en este puerto tengo la tensión reflejada y esta pequeña señal parásita que va a venir a molestarme aquí y que me va a crear un error. Y entonces esto es súper importante entenderlo porque de ahí viene la precisión de la medida. Es decir, que es casi imposible separar la tensión directa de la tensión reflejada. Siempre hay una parte de esta energía que viene a influenciar aquí y que me va a crear error. Y esto podemos ya sacar una conclusión muy importante, que es muy complicado, tremendamente complicado, hacer medida de alta precisión, ¿ya?, respecto a las ondas estacionarias en los transmisores de radio y de televisión. Habrá siempre un grave y un importante error. Eso es debido a los acopladores. Entonces, ¿qué es un buen acoplador? Es el que tiene lo que se llama una alta directividad. ¿Qué es la directividad? Es la capacidad que tiene mi acoplador de discernir entre la potencia directa y de la potencia reflejada. Más alta es la directividad, menos influencia va a tener mi puerta reflejada con la potencia incidente que va a venir aquí. Hoy día, para dar una idea, 30 dB de directividad en un acoplador direccional, bueno, es bastante bueno. 30 dB significa que si yo mando 1000 watts aquí, hay 1 watt que llega aquí a la puerta. 1 watt aquí. 36 dB significa 2000, 4000 veces. Significa que si mando 4000 watts a la antena, igual yo tendré siempre 1 watt aquí. ¿Ok? Lo podemos ver aquí en otro diagrama. Eso es mi transmisor, va a la antena, me regresa aquí, entonces tengo la tensión directa y la tensión reflejada. Entonces, esa es la tensión directa, la tensión reflejada, y la directividad es la diferencia de señal vectorial, atención, es vectorial, ¿ya?, entre ¿cómo se llama?, lo que es la potencia directa menos la potencia reflejada, es decir, la diferencia de señal que tengo aquí. Aquí usted lo ve, aquí directamente. ¿Ok? Entonces, como es vectorial, la tensión que va aquí y que llega aquí, en cierto caso puede sumarse y me agrava, en cierto caso me puede restar inclusive. Es decir, que mi vatímetro es capaz de leer menos reflejada de lo que hay, o es capaz de leer más de lo que hay. Ese es el error. Aquí un pequeño ejemplo práctico. Aquí tengo, por ejemplo, una potencia de entrada de 60 dBm, 60 dBm, eso es 1 miliwatt, 0 dBm, 0 miliwatt, 10 dBm, 10 miliwatt, 20 dBm, 100 miliwatt, 30 dBm, 1 watt, 40 dBm, 10 watt, 50 dBm, 100 watt, 60 dBm, está 1000 watt. Aquí, esto me va a la antena, ¿ya? Vamos a ver esto después, que las ondas estacionarias también se puede expresar bajo el nombre de pérdida de retorno. Ya, si por ejemplo tengo una relación estacionaria de 1.1 que equivale a 26, aquí tenía 60 menos 26, y eso es el acoplamiento. Significa qué tanto de señal aquí yo estoy extrayendo de la línea. Aquí 50 dB, significa 10.000 veces menos. Si tenía 1000 watts aquí, 10 veces menos sería 10 miliwatts que tendría aquí. Entonces, en esta puerta tendría menos 16 dBm, en la potencia directa sería 10 dBm. ¿Ok? Está. Ahora, mucho considera estos vatímetros como lo mejor que hay en el mercado y el más preciso. Y seguramente lo es porque es un estándar. Pero lastimosamente, muchos ingenieros y muchos técnicos no leen las especificaciones. Y si miramos sus especificaciones, vemos que la precisión, presta atención por favor,
precisión, más o menos 5% a full scale, cuando la aguja está aquí. Significa que si yo leo 10.000 watts aquí, la precisión de mi instrumento me indica que podría ser entre 9.500 y 10.500 watts cuando la aguja está aquí a fondo de escala. Ahora imagínase cuando la aguja está al inicio, el error suba 6, 7, 8%. Entonces, usted compra un equipo tan caro para leer potencia y realmente la precisión no es buena porque hemos visto es debido a la limitación de la directividad del acoplador direccional. Usted hoy día se compra un tester, un multitester digital para leer voltios chino, ya por $20 tiene una precisión de 0,5%. Aquí para leer potencia RF, ya con un instrumento de precisión, un instrumento de calidad considerado casi como una referencia, estamos a más o menos 5%. Entonces, atención cuando su transmisor de 10.000 watts y todas estas cosas digitales y mucho foquito, como les gusta mucho hoy día a los fabricantes poner mucho número, siempre tenga en mente de la precisión de la medida. Medir la potencia en radiofrecuencia es una cosa complicada, es una cosa muy cara y hay bastantes errores. ¿Ok? Ahora, aquí, por ejemplo... Casi en tiempo, ingeniero. ¿Perdón? Estamos ya casi en tiempo, unos minutos más. Hoy. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, se puede expresar la pérdida de retorno sacando el coeficiente, el logaritmo del coeficiente de tensión. Como es tensión, obviamente utiliza 20 dB. ¿Ok? Bueno, avanzaremos entonces. El coeficiente de reflexión, si usted utiliza un analizador de redes, lo puede expresar bajo la forma S11. Lastimosamente, si el tiempo nos está pisando, no podemos seguir. Aquí es una serie de fórmulas que hay para convertir las ondas estacionarias ya de varias formas. Esto ml son las pérdidas que yo me ocasiona las ondas estacionarias. Hay gráfico, si usted conoce su potencia directa y reflejada, vía el gráfico aquí. Si usted pone la potencia directa aquí, la potencia reflejada, y lee el valor de relación de onda estacionaria aquí directamente. Bueno, lo que pasa también, eso es un poco las conclusiones, la onda estacionaria disminuye la potencia activa que llega a la antena. Transmito 1000 watts, pierdo 100 watts en el cable, y si la relación estacionaria es mala, entonces perderé 50 watts más. Significa que me llegaría 850 watts a mi antena. 100 watts por la pérdida del cable y 50 watts por el desabastamiento de la impedancia. También, como las ondas estacionarias están en la línea, van y vienen, aumenta además la pérdida del cable. Y en vez de tener 100 watts del cable, ahora tal vez tendré 120. Entonces, 120 más 50, ahora de los 1000 watts me llega 830. ¿Ok? Disminuye también la capacidad del cable en transmitir alta potencia. ¿Por qué? Porque ahora la tensión en el cable aumenta. Y si aumenta la tensión en todo el cable, hay riesgo que haya corto, flash y lo que sea. Entonces, esto lo vamos a ver en una próxima plática. Este problema de la capacidad de los cables, y pone en riesgo el transmisor por exceso de voltaje. Le vamos a dar aquí, eso por ejemplo es una platina de un módulo de potencia, esa es la salida. Si tengo exceso de voltaje aquí, esos son mis capacitores que desacopla la tensión de alimentación con la RF. Puede haber un riesgo de sobrevoltaje aquí, y más que todo a la salida del colector aquí del transistor. Entonces hay peligro que lo queman. Entonces, para esto, todos los transmisores a la salida del acoplador direccional sacan una parte de la señal directa y reflejada, le manda una señal aquí al amplificador y que le dice: atención,
hay mucha tensión reflejada, bájame la potencia, por favor. ¿Ya? Eso es muy conocido. Todos los transmisores normalmente tienen esto. ¿Ok? Ahora, otro punto más es que, ¿qué pasa si yo pongo dos elementos que tienen onda estacionaria diferente? Por ejemplo, tengo la serie del transmisor, tengo un conector, un power splitter, etcétera, unos arneses, todo eso que tiene cada uno una relación de estacionaria diferente. Aquí he tomado el caso con dos elementos. La fórmula es esto, ¿ya? Lo que, ¿cómo se llama? Si tengo, por ejemplo, este elemento tiene 2.5 de relación estacionaria y el otro tiene 2, como es un vector, se puede sumar o se puede restar, hay un máximo, puede existir aquí una relación de estacionaria hasta 5. Imagínate, tenía 2.5 y 2 aquí 5, pero también el mínimo, si eso está del otro lado, podría llegar a 1.25. Entonces, fíjense bien, con dos elementos que tienen alta relación de onda estacionaria, en ciertos casos se pueden empeorar las cosas, pero también pueden mejorar las cosas. Siempre hay un tema de fase entre ambas señales que hay aquí. Esto, por ejemplo, se complica más. Por ejemplo, es un transmisor. Aquí está el cable. Aquí, por ejemplo, está el divisor de potencia. Aquí está el arnés, todo esto. Y en toda mi cadena tengo elementos que tiene relación estacionaria diferente y con atenuación también. Para calcular el resultado final, bueno, es una serie de fórmulas, es bastante complicado. Y esto demuestra que al transmisor, cuando usted lee la potencia al transmisor directa y reflejada, usted no lee la potencia de la antena. Lee la potencia de la antena, más del conector de salida, más del patch panel, más del cable, más del divisor de potencia, más de los arneses. Todo esto combinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En realidad, la sonda estacionaria, ¿a qué sirve? Sirve a medir de mi transmisor cuánto de potencia yo llego a la entrada de la antena. A la entrada. Esto, la relación de estacionaria, no me dice nada, pero absolutamente nada de la antena. No me va a decir si la antena es buena o mal. Si mi antena apunta aquí o apunta al otro lado, tengo la misma relación de estacionaria, pero en este caso aquí la gente me escucha y el otro lado no me escucha. ¿Ya? Entonces hay que bien convencerse que la relación de onda estacionaria sirve exclusivamente a ver la eficiencia. ¿Cuánto watt tengo aquí y cuánto me va a llegar hasta aquí? Tengo la pérdida en el cable, tengo las pérdidas por la onda estacionaria, eso a su turno genera más pérdida, etc. ¿Ok? Entonces, la sonda estacionaria o la relación estacionaria o return loss es un parámetro muy importante y tiene que ser lo más bajo posible. Más bajo es, mayor eficiencia tengo. ¿Ok? Un estándar en la industria FM es 1.1, que equivale a un return loss de menos 26 dB. Olvídense toda esta fórmula, todo esto, yo les voy a dar un truco. Esto, por cada 400 watts que yo que mando al transmisor, me tiene que regresar un watt. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un transmisor de 10.000 watts, 10.000 watts de ida, ¿ya? Dividido entre 400, me tiene que dar máximo 25 watts de reflejada. Esto es el parámetro más sencillo, no hace falta calculadora, computadora, software, todo esto, acuérdate de esto. ¿Ok? Si tengo 5.000 watts de ida, 25 entre 2, 12 watts máximo de reflejada. ¿Ok? Bueno, no tenemos tiempo de explicar todo esto. Lo importante es que bien entender que la sonda estacionaria no sirve para evaluar una antena. Usted no puede ver el transmisor y venir a decir, no tengo reflejada, mi antena es buena. Es mentira. Yo tengo una antena parabólica que transmite por satélite, está apuntando al satélite. Lo muevo 5 grados la antena, ¿ya? El satélite no capta nada. Yo a mi transmisor tengo exactamente la misma cantidad de reflejada y el satélite y la gente no me va a escuchar. Entonces es bien importante las características, las propiedades de una antena
es su radiación, su padrón vertical, su padrón horizontal, su polarización, sus lóbulos, etc. En ningún momento son las ondas estacionarias. ¿Que las ondas estacionarias es importante? Por supuesto, porque de su transmisor usted tiene que tratar de mandar la mayor cantidad posible a su antena. Si tiene muchas ondas estacionarias, le llega menos energía a su antena y obviamente irradia menos y disminuye su cobertura, por supuesto. Es como usted rebajar la potencia de su transmisor. Si tengo mucha estacionaria, en vez de transmitir con 1000 watts, yo transmito con 800. Bueno, obviamente que es súper importante de tener las ondas estacionarias la más baja posible, pero en ningún caso es un factor para evaluar su antena. Entonces, las ondas estacionarias es todo lo que le dice entre la salida de su transmisor hasta la entrada de su antena o del combinador de su antena, el power splitter. Después es otro tema. Aquí está. Espero no haber sido demasiado largo y Muy bien. de verdad lo agradezco.